10:10 de la mañana. Ayer, Sandra, miércoles 8 de octubre, fue el Día Internacional de la Dislexia. Estas efemérides que sirven para poner en agenda temas relacionados con la salud, con poner en el tapete, poder conversar de algunas cuestiones que por ahí uno pasa desapercibidas en la vorágine de la información. Para charlar un poquito sobre este tema, tenemos a la doctora Sandra Marder, que ha tenido la gentileza de atendernos para charlar sobre esta cuestión. Ella es investigadora en el Centro de Estudios en Nutrición y Desarrollo Infantil, docente en la Facultad de Psicopedagogía de Favaloro, docente de posgrado en la Facultad de Ciencias de la Educación de Comahue, realiza atención clínica de pacientes con desafíos en el desarrollo y en el aprendizaje en Berazategui, en Citibel, y está conversando con nosotros. Hola Sandra, ¿cómo estás? Te saludamos aquí desde Inteligencia Artesanal. ¿Cómo va eso? Hola, ¿qué tal? Buenos ¿Cómo días estás? y muchas gracias por convocarme. No, gracias por atendernos para hablar de un tema que por ahí muchos lo mencionan, muchos lo utilizan. Sabemos más o menos de qué se trata, pero nunca profundizamos. ¿A qué llamamos dislexia o trastorno del desarrollo del aprendizaje? ¿A qué nos Ujú. estamos refiriendo? ¿De qué se trata la dislexia? Bien. Bueno, mira, la dislexia es principalmente un conjunto de dificultades en el procesamiento cognitivo y lingüístico que afectan directamente a lo que es la lectura, ¿no? Sobre todo también a la ortografía en lo que es la escritura. A pesar de haber tenido, digamos, estas personas la oportunidad para poder aprender estas habilidades, ¿no es cierto? Porque uno tiene que también tener en cuenta estas cuestiones Ujú. contextuales, ¿no? Si una persona o si un niño, por supuesto, no ha ido a la escuela o ha desertado o, bueno, no ha tenido una continuidad, ¿no?, en la trayectoria educativa y nadie le ha enseñado, no podemos diagnosticar una dislexia y, por supuesto, que va a tener estas dificultades, ¿no es cierto? Pero, entonces, las personas que sí han ido a la escuela, no han tenido cierta continuidad, han tenido también un contexto, ¿no es cierto?, alfabetizador, pero a pesar de esto tienen dificultades persistentes en la lectura y también en la escritura. Bueno, en ese sentido podemos establecer que estas personas podrían llegar a tener una dificultad específica en el aprendizaje que, bueno, se denomina comúnmente dislexia. ¿Y cuál es, doctora, la evaluación que se hace para llegar al diagnóstico? Bueno, mira, bueno, después voy a ir agregando algunas consecuencias y algunas cuestiones más, ¿no?, relacionadas con esta dificultad. Ahora apunto al diagnóstico, ¿no?, y a la comorbilidad, porque esto de, bueno, no poder leer en forma precisa, con cierta velocidad y en forma fluida, ¿no?, también con la prosodia y con la entonación que se necesita, impacta en forma directa en la comprensión lectora. Entonces, cuando escuchamos, ¿no?, estas cuestiones que hemos escuchado en estadísticas, ¿no es cierto?, generales en nuestro país y en otros lugares del mundo, en donde se dice que tanta cantidad de chicos, ¿no?, en Argentina, por ejemplo, 46% de los chicos no comprenden lo que leen. Esto no quiere decir que ese porcentaje de Claro, chicos sean tenga todos dislexia, disléxicos, claro. pero claro, no, porque ahí hay muchos factores, ¿no? Hay factores que tienen que ver con la enseñanza o con estas cuestiones más de contexto o de vulnerabilidad social que te comentaba antes, pero tal vez una proporción de esos chicos sí puede ser que tengan dislexia. Esa proporción que tiene dislexia, ¿no?, bueno, tiene estas consecuencias también secundarias en relación a la comprensión de textos, porque no es que lo importante sea leer rápido, digamos, Claro, sino sí. leer con cierta Entender, claro, precisión y claro. fluidez para poder comprender lo que uno está leyendo, y eso, como sabemos, es importantísimo para toda la trayectoria educativa, ¿no?, de una persona. Doctora, a veces Y, uno y no le escucha... contesté, perdón, no le contesté la pregunta Ah, Sí, que me lo habían del dicho antes en cuanto al diagnóstico y la diagnóstico, ¿no es evaluación. cierto? Sí. Sí. Sí, es muy importante, ¿no?, este tema que me preguntás del diagnóstico, porque si bien la detección la pueden hacer, por ejemplo, los docentes en el aula son las personas que, bueno, que mejor podrían detectar en el sentido de ver que un alumno, una alumna tiene un desfasaje, ¿no?, que si está, no sé, en tercer grado o en cuarto grado y todavía no puede leer un texto, ¿no?, con cierta fluidez, bueno, empezar a ver qué es lo que podría pasar.
y recomendarle, ¿no es cierto?, a los padres o decirle al equipo de orientación de la escuela que un poco vea lo que puede estar pasando, pero el diagnóstico lo tienen que hacer especialistas. Los especialistas, ¿no?, que hacemos los diagnósticos pueden ser psicopedagogos, pueden ser psicólogos especializados, como en mi caso, en dificultades de aprendizaje, pueden ser fonoaudiólogos también, que trabajen específicamente en esta área, más psicolingüística, que hagan neurolingüística, psicolingüística, y se evalúa, ¿no?, en los consultorios o en hospitales también públicos, por supuesto, con pruebas estandarizadas, ¿no? Se tiene que hacer un diagnóstico completo, evaluando muchos aspectos del desarrollo, como también lo que es el desarrollo cognitivo, pruebas estandarizadas que evalúen la lectura, esto que yo les dije antes, ¿no? Si una persona comete errores al leer, en la precisión, ¿no?, omisiones, sustituciones de letras, si comprende los textos, otras medidas que se llaman, bueno, de lo que es la conciencia fonológica, ¿no?, el tema de darse cuenta de los sonidos que están en las palabras. Se hacen un diagnóstico que después, bueno, se le dan indicaciones a los padres si es que hay que hacer o no un tratamiento y qué adecuaciones hay que hacer en la escuela, ¿no? Porque a partir de esto se le sugieren a los docentes, ¿no?, en las escuelas, una serie de adecuaciones en la currícula para que la trayectoria de este alumno, bueno, sea lo mejor posible para que pueda avanzar y no tenga lo que sería después otras cuestiones de frustración secundarias a nivel emocional, ¿no? Claro. Porque no lo están ayudando en la escuela a tener una mejor trayectoria educativa. Doctora, aprovechando esto que usted dice respecto a la escuela y demás, uno por ahí escapa a la lectura y más allá de la lectura, esto debe poner los números al revés, digo, el 9 en lugar del 6 o mezclados los números. ¿También son casos de dislexia? Sí, no en forma aislada, ¿no? No es que eso solo, digamos, si un niño pone los números al revés, Claro. ya está, eso es un signo, no. Eso puede, sí, formar parte de lo que sería lo que podemos llamar la sintomatología, ¿no? Los signos que se pueden detectar. Esto tiene que ver con, bueno, sí, por ejemplo, yo hablaba de la omisión, invertir letras, ¿no? Uh-huh. O confundir la B con la D, la P con la Q, que son lo que se llaman letras simétricas, ¿no?, que es como la letra, pero mirando para un lado o para el otro, Sí. ¿cierto? Lo mismo pasa con los números. Hay cierto momento en el aprendizaje que esto es normal que ocurra, por ejemplo, a los 5 años, a los 6 años, hasta ahí es normal, ¿por qué? Porque la dirección de la escritura va de izquierda a derecha y esas son convenciones, ¿no es cierto? Hay otros idiomas, Claro, por ejemplo, el claro. hebreo, el árabe, que se escriben de derecha a izquierda. Sí, que es una cuestión de aprenderlos. Claro, es cuestión de aprenderlo, por eso yo digo que hay cierto momento, hasta cierto punto, 6 años, por ejemplo, o 7 tal vez, bueno, los chicos pueden seguir confundiendo y eso no significa que ese alumno tenga una dislexia, pero si esto persiste y en conjunto con otra serie, ¿no es cierto?, de signos, como por ejemplo una lectura muy lenta, evitar leer en voz alta, baja comprensión lectora, dificultades en acordarse series, por ejemplo, de números o todo lo que tenga que ver con cuestiones como de memoria, digamos, de secuencias. Hay un conjunto, digamos, de signos, ¿no?, que nos pueden hacer pensar en que, bueno, esta persona tiene que ser evaluada para decir o no, ver o no si se trata de una dislexia, pero no tomar, viste, es peligroso tomar como signos aislados, ¿no? Claro, ¿Y claro. Hay que verlo en su conjunto. ¿Existen mitos en torno a la dislexia? Sí, así como hay mitos, ¿no?, en torno a otro tipo de trastornos, también hay mitos, ¿no? ¿Qué quiere decir que hay mitos, no? Los mitos son, a pesar de los avances, ¿no es cierto?, en la investigación, siguen circulando muchas ideas equivocadas, ¿no?, en relación a un tema. Y en particular en relación a la dislexia, bueno, por ejemplo, un mito, hay muchos mitos. Un mito muy común es que es un problema de la vista, o sea, que tiene que ver con que la persona no ve bien. No, entonces no es un trastorno ocular, ¿no? Uno, si sospecha que una persona no lee bien, obviamente no ve bien, obviamente también hay que decirle a los padres que descarten, ¿no?, en primera medida, dificultades en la visión, claro. o Ir en al la oculista, audición, que no sea algo sensorial lo que está produciendo estas dificultades. Pero descartado esto, no tiene que ver con la vista específicamente, o tampoco tiene que ver con un tema de la falla en la lateralidad, o que sea zurdo, ¿no es cierto? Esto, en un momento se habló de eso, pero ya se sabe que esto no tiene que ver con la lateralidad.
También hay otro mito relacionado con que las letras se mueven, o esto que decíamos antes, ¿no? Las ven al revés. No es que los chicos la ven al revés, sino que por esta dificultad que tienen en el procesamiento del lenguaje, en el procesamiento fonológico, ¿no? de los sonidos, es que se producen estos errores, ¿no? De inversión de letras. Pero no es que las ven, puede ser que les parezca, pero no es que las ven al revés. También otro mito es que se supera solo con el tiempo, o sea que ya se le va a pasar, ¿no? Como si fuera algo que hay que esperar. Claro. No, ¿por qué no? Porque es un problema persistente y que tiene una base neurobiológica. ¿Qué quiere decir? Que no va a desaparecer, que la persona tiene que convivir con esta característica, pero cuanto antes se haga el tratamiento, cuanto antes se detecte, mejor va a ser el pronóstico, ¿no? Entonces va a mejorar muchísimo y hay chicos que compensan incluso con otras habilidades intelectuales, por ejemplo, de vocabulario, bueno, compensan estas dificultades y tienen una excelente trayectoria y pueden, por supuesto, estudiar, trabajar y no tener ningún problema, pero no es que se supera solo con el tiempo, es una cuestión de madurez, ¿no? Doctora, ¿está en el PMO, está tipificada la dislexia para tratamientos de las obras sociales? Sí. Desde el año 2016 existe una ley, no me acuerdo si es 2016 o 2017, pero existe una ley, sí, que habla de las dificultades específicas en la lectura. Es la ley número 27.306, ¿no? Uh-huh. Que, bueno, una organización, es una ONG llamada DIFAM, por ejemplo, en Argentina, que es una organización mundial, ¿no? Que hay una sede en Argentina muy importante, bueno, peleó mucho para que esta ley sea sancionada, y está también tipificada en lo que es el manual de psiquiatría, el DSM-5, y el CIE también, que es el de psiquiatría, el DSM-5, y también el CIE, ¿no? Los manuales, europeos, norteamericanos, está tipificada como dentro de lo que se conocen como los trastornos del neurodesarrollo. Dentro de los trastornos del neurodesarrollo están los trastornos específicos de aprendizaje. Y dentro de los trastornos específicos de aprendizaje están las dislexia específicas de la lectura, ¿no? Claro. O sea que sí está tipificado y ahí está enumerado, digamos, desde las últimas investigaciones, bueno, cuáles son los signos de detección, como la comorbilidad también, ¿no? Con otros trastornos, que es muy alta. Hay una alta comorbilidad con el déficit de atención, con la discalculia, o sea, con las otras dificultades de aprendizaje, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de comorbilidad? La comorbilidad quiere decir que este trastorno o esta dificultad ocurre al mismo tiempo con, o suele, digamos, también las personas que tienen dislexia, tener otro tipo de trastornos asociados, ¿no? Entonces, tienen tal vez como dificultad más general o más básica esta dificultad, pero en un, por ejemplo, 30% más que otras personas suelen tener también, suponte, déficit de atención, ¿no? Es muy común que los chicos también tengan un déficit de atención. No siempre, ¿no? Pero más que lo que sería la población general. O también tienen muchas más probabilidades por ciertas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo cerebral, porque como dijimos antes, el tema tiene una base neurobiológica, aunque también son muy importantes los factores contextuales, ¿no? O sea, la estimulación, ¿no? Que se pueda recibir desde una manera muy temprana, como un contexto alfabetizador, o sea, que a esta persona, bueno, no sé, le hayan leído cuentos, que tenga una interacción con todo lo que son los materiales de la lengua escrita, una buena enseñanza, o sea, hay factores ambientales y también hay factores que todavía no hay un gen, digamos, no se ha llegado a ubicar, hay muchas investigaciones, pero todavía no se habla de un gen específico, pero sí con estudios con gemelos, ¿no? Se ve que hay un factor de heredabilidad muy alto. O sea, por ejemplo, cuando yo atiendo pacientes, una de las cosas que pregunto al principio es, bueno, si hay algún familiar, ¿no? También con la misma problemática. Y en un 50% de los casos siempre hay algún familiar que tiene esta dificultad. O sea, que se ve que es un trastorno con alta factor de heredabilidad, ¿no? Pero comorbilidad se refiere a esto, ¿no? A que coexiste con otras dificultades, que es muy frecuente que también los chicos tengan otras dificultades asociadas, pero hay algunos que no. Bien. Sí, que es la única dificultad. Doctora, le agradecemos mucho esta entrevista, esta clarificación de conceptos y que ojalá sirvan para
que estén algunos padres con las antenas un poquito más atentas y como usted decía, con docentes también atentos a nenes y nenas que puedan presentar dificultades. Sí, si me dejas decir por ahí un mensaje así Sí. más como dirigido, esto que decís es muy importante. ¿Por qué? Porque es muy importante la detección temprana. Cuanto antes se detecte, que esto ya se puede empezar a visualizar en primer grado, segundo grado, para ampliar el panorama es mejor porque el pronóstico es mejor, ¿no? Y también otra cuestión, algo muy importante, es que se sabe que hay maneras de enseñar a leer y a escribir que están basados en lo que es la evidencia, ¿no es cierto?, científica, y que se sabe que son mucho mejores y que los chicos aprenden también mucho más rápido, ¿no?, con mucha más eficacia, que ayudan sobre todo a los niños que pueden llegar a tener dificultades, pero que en realidad son buenas para todos, ¿no?, que son métodos más estructurados y más explícitos y sistemáticos. Ahora en nuestro país está habiendo un cambio en todos los diseños curriculares, para bien, ¿no es cierto?, en donde, bueno, se enseña de manera como mucho más explícita lo que es la correspondencia entre los sonidos y las letras. Se hacen muchos juegos con el lenguaje, con lo que se llama la conciencia fonológica, ¿no? Rimas, trabalenguas, darnos cuenta que tales palabras empiezan con el mismo sonido, que terminan con el mismo sonido, jugar a hacer segmentaciones, ¿no?, de letreos, ese tipo de actividades favorece muchísimo el desarrollo, ¿no?, el aprendizaje de la lectura y la escritura. Entonces, cuanto más sistemática sea la enseñanza, es mucho mejor para los chicos con dislexia y para todos los chicos en general. Bien. Así que eso es algo muy importante. Para tenerlo en cuenta. Muchas gracias, doctora. Muy amable. Bueno, adiós. Gracias. La doctora Sandra Marder, doctora en psicología, nos desasnaba un poquito sobre las cuestiones de dislexia, aprovechando que ayer, 8 de octubre, fue el Día Internacional de la Dislexia.